Saludos a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Es un gusto estar aquí otra vez para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a esta clase. Estamos en la lección 5 de nuestro curso. Vamos a ver lo que viene de Hechos 13 a 52. Entonces sé que ustedes en su tarea leyeron otros capítulos 10, 11, 12. Pero vamos a enfocarnos especialmente en los eventos de Hechos 13 a 52, donde encontramos a Pablo y sus compañeros en Antioquía. Vamos a comenzar nuestro estudio con una oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Empezamos con la actividad de repaso. Les compartí en el grupo de WhatsApp un documento, una cronología de la vida de Pablo. Vamos a comenzar por dejarlos compartir. ¿Qué les llama la atención sobre la vida de Pablo? ¿Cuáles detalles, cosas de su vida les llamó la atención? ¿Cuáles cosas quieren compartir? José Mendoza, por favor. Sí, profesor. Cuando se encuentra con Pedro y reprende a Pedro, como que Pedro estaba haciendo las cosas mal y también Bernabé como que también estaba haciendo lo mismo y ahí lo reprende a Pedro cuando empezó su misión por primera vez, creo, ahí en esos tiempos. Y ahí se Bien. aparta de ellos. Sí. Pastor. Entonces, vemos ahí cómo que Pablo tenía la valentía de decir, llamar cuando él vio algo que no fue de acuerdo con la palabra de Dios, aun cuando venía de alguien como Pablo. Es algo que nosotros queremos hacer también. Muy bien. Gracias, José. Algo más de la cronología de la vida de Pablo que estudiaron. Algo más para compartir que les llamó la atención. Yo, pastor. Sol, por favor. Gracias, pastor. Además de la transformación que el Espíritu Santo tan grande hizo en su vida, me impacta qué valor tan grande para ir a predicar después de que lo conocían en su vida pasada. Me impresiona cómo el grande valor del que lo llenó el Espíritu Santo para llevar la palabra. Bien, gracias, Sol. Gracias. El cambio completo que hizo el Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad? Bien, gracias, Sol. Una más. Teresa, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me llamó la atención que desde pequeño él tuvo una instrucción muy importante y menciona que hablaba perfectamente cuatro idiomas. Entonces pienso que eso también le ayudó bastante para poder evangelizar en muchos lugares a donde él acudía. Esto me dice que Dios, para él no hay errores, ¿no? Él lo que está totalmente malo, él lo puede enderezar y eso me llamó mucho la atención, profesor. Gracias, Teresa. Entonces, muy interesante cómo Dios utilizó la vida de Pablo para el bien de su obra misionera, para el bien de muchas personas. Y vemos los estudios de Pablo, creo, en la historia que vamos a estudiar hoy, de Hechos 13 a 52, donde vemos que él utilizaba mucho el Antiguo Testamento en su predicación para mostrar desde el Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Cristo. Bien, ok, vamos adelante. Sé que otros comentarios, pero vamos adelante. Como siempre, les voy a dejar abierto
abierta la reunión. Después de la clase, si hay más comentarios o preguntas. Aquí tienen un poco de la cronología que les puse en el grupo. Lo que siempre me llama la atención de la vida de Pablo es cuántos años pasaron desde su conversión en camino a Damasco, como dice, y las fechas son siempre como, no siempre sabemos exactamente la fecha porque no contaron fechas como nosotros en ese entonces, pero más o menos sí, sería en el 31 que se convirtió Pablo por el poder de Dios en camino a Damasco, y no empezó su primer viaje hasta 14 años después. Es muy interesante ver eso, ¿verdad? Que pasaron tantos años entre su y su primer viaje misionero. Perdón, me van a tener que, dame un momento, tengo una dificultad técnica que voy a tratar de arreglar. Dame un momento. Ok. Ok, ahora sí. Entonces, y eso es lo que siempre me llama mi atención, como tantos años, como dice que empezó su primer viaje misionero más o menos en el año 47 y su conversión se pone en el año 31. Entonces son 16 años después de su conversión. Entonces Dios utilizó ese tiempo para instrucción. Él hablaba de meditar en las escrituras, de recibir una revelación especial y también de sencillamente estar en Tarso, compartiendo su fe. Regresó a su hogar para estar instruyendo a personas ahí antes de empezar su primer viaje misionero. Entonces eso es lo que me llama la atención mucho, es ese plazo de tiempo. Bueno, vemos los otros eventos también en la pantalla y vamos a estar estudiándolos en las lecciones que nos quedan en este curso. Ahora vamos a usar las mismas preguntas de siempre, las 7 preguntas de considerar, para analizar bien lo que pasa en Hechos 13 a 52. Y vamos a enfocarnos en esa parte. No vamos a hablar mucho de Hechos 10, 11, 12 y 12, pero vamos a enfocarnos aquí en Hechos 13 a 52. La pregunta tiene allí, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y hay muchísimas personas. Entonces, ¿quiénes son los personajes? Hay muchos en la historia. ¿Quiénes son? Margarita, por favor. Yo. Pues yo encontré Pablo, Bernabé, Juan, los profetas principales de la sinagoga, Dios, los varones israelitas, los jueces, el profeta Samuel, Saúl de Cis, la tribu de Benjamín, el rey David, Isaí, Jesús, Abraham, Pilato, gentiles, judíos y el Espíritu Santo. Ok. Creo que serían todos, creo que son todos. Muy bien, gracias. Gracias por compartir. Bendición. Y gracias, Margarita, por su preparación. Sí, se puede, tantas personas, ¿verdad? Nombrados. Y esta pregunta, en el entendimiento de la enseñanza, en la forma de la enseñanza de Pablo es muy clave. No siempre nos dan en las historias de Hechos todas las enseñanzas de Pablo. A veces sencillamente dice que él enseñaba, pero no nos dice el sermón y los detalles de la enseñanza. Pero aquí nos muestra cómo enseñaba él. Utilizó mucho el Antiguo Testamento, empezando con los personajes que ya conocían, los líderes en la sinagoga. Y también utiliza el nombre de Juan Bautista. Interesante ver en la historia no bíblica, pero la historia que vemos
en escritos de otras personas en esa época que fue muy famoso, Juan Bautista. Entonces vemos que Pablo utilizó él para hablar con ellos, para mostrar que Juan Bautista no era el Mesías, sino él que venía antes del Mesías, del Cristo, Jesucristo. Y también otro ejemplo, a veces personas, bueno, que niegan la enseñanza de la Trinidad que vemos en la Biblia, dicen que no está en la Biblia. Vemos la Trinidad en tantos lugares. Entonces, por ejemplo, en este capítulo vemos el Padre en versículos 16 y 17, el Hijo, por supuesto, Jesucristo, empezando en versículo 23, y el Espíritu Santo en el último versículo del mismo capítulo. Entonces vemos cada persona de la Trinidad otra vez en el mismo capítulo. Bien, esos son los personajes y nos ayudan a entender cómo enseñaba Pablo. Otro punto clave nos ayuda también a pensar, ¿cómo voy a comenzar con alguien? Y una muy buena estrategia en la enseñanza es empezar con lo conocido. Hay mucha gente que casi no saben nada de la Biblia, pero sí saben que Jesucristo murió en la cruz. No saben por qué, pero han visto que Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Entonces saben eso y podemos empezar con lo conocido. Bueno, saben que Jesucristo murió en la cruz, pero ¿saben por qué? Y podemos empezar así. Bien, ok, ahora vamos a la segunda pregunta, que es sobre los objetos. No tantos objetos aquí, pero unos que nos pueden ayudar a entender la historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos. No hay muchos. ¿Cuáles serían? La arca, la sinagoga. Luis Armando, gracias. La sinagoga, ¿qué más? El manto que vio Pedro. La mano bueno, podemos ver la mano de Pablo, versículo 16. Estamos en Hechos 13. Hechos 13, 52. La mano se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, fue la señal de Pablo para empezar su enseñanza. ¿Qué más? Teresa. Bueno, yo observé el sepulcro, el madero. Sí. En la historia de Jesucristo habla del madero, que es otro nombre por la cruz, sí, bien. El sepulcro. Y creo que un objeto más al fin de capítulo 13. Al fin de capítulo 13, que es otro objeto que vemos ahí. Bueno, al final decían que cuando se fueron se sacudieron el polvo de los pies. Así es, el polvo de los pies, señal de protesta, ¿verdad? Señal de protesta. Sí, gracias. Entonces vemos, pero a pesar de la persecución mencionada en versículo 50, a pesar de la señal de protesta en versículo 51, ¿qué dice en versículo 52? Que estaban gozosos al salir, llenos del Espíritu Santo, fortaleciendo a ellos en la fe con gozo, a pesar de persecución y protesta y todo eso, siguen adelante. Bien, esos son los objetos. Ahora a la pregunta 3, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde? Muy importante entender los viajes misioneros de Pablo, es entender un poco del mapa. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Antioquía. En Antioquía, gracias Sol. Antioquía de Pisidia. Y vemos que hay dos Antioquías. Salieron desde Antioquía, eso vemos en el primer versículo de Hechos 13, Antioquía de Siria, que fue más cerca a Jerusalén, y van a Antioquía de Pisidia, cerca de Pisidia, la región de Pisidia, y estaban. Y podemos ver el viaje, el primer viaje misionero de Antioquía a Chipre, van en barco a Perge,
después a Antioquía, Iconio, Listra y Derbe y regresan. Es el cuándo de la historia. Bien. Y vemos 12 citas. Vemos el propósito de la primera parte de la ruta fue sencillamente evangelizar y después regresan nombrando líderes, como dice al fin del capítulo, al fin del primer viaje misionero, que vamos a tocar, viene al fin del capítulo 14, pero nos ayuda a entender el dónde. Vemos que no fue tan lejos de su hogar, de su país de nacimiento, su región de nacimiento en Tarso. Se llama hoy Turquía, ¿verdad? Esa región. Bien, ok. Adelante entonces. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Estamos especialmente pensando en el contexto bíblico. ¿Cuándo ocurrió? Norma, buenas noches, bienvenida. ¿Qué dice? Buenas noches, pastor. Bueno, según lo que yo recopilé, esto en 13 a 14 dice que un día sábado, ¿verdad? Sentaronse en la sinagoga después de la lectura de la ley de los profetas. No sé si Bien. está bien. Ujú. Exactamente. Entonces empieza y llegaron ahí Ajá. y el día sábado, el día de reposo, entran después de la lectura para fijar bien el cuándo de la enseñanza. Vemos cómo manejaron el servicio del culto en la sinagoga. Tenían siempre la lectura y vemos que los primeros cristianos usaron la misma forma de tener unas lecturas frecuentes, así. Y hay otro cuando, ¿verdad? 8 días después, ¿dónde están? Otra vez en la sinagoga, dice, el siguiente día de reposo estaban ahí de nuevo. Lo vemos en versículo 42. Todo el Otra mundo. vez en sábado. Sí, 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 gracias. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, 2 sábados, ¿verdad? Más o menos. En el contexto bíblico es parte del primer viaje misionero después de estar en Chipre, llegan a Perge, van a Antioquía. Bien, ok, es el cuándo. Ahora vamos a hablar del problema. ¿Cuál es el problema? Puede ser que podemos nombrar más que uno en este caso. Erasmo. Buenas noches. Buenas noches, pastor. A ver, y yo veo también así un comentario, a ver, como no como un problema, sino a ver, el problema, yo entiendo de otra forma. Yo veo un problema, un nuevo misionero predica el evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado en Pisidia. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces vemos, bueno, tal vez podemos decir que nombrar el problema así, que llegan a un nuevo lugar, Pablo y sus compañeros, y ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo empiezan? ¿Cómo van a empezar? Si, bueno, imagínenlo, ¿verdad? Llegas a un lugar nuevo con el trabajo de compartir el evangelio, no saben nada de Jesucristo, ¿cómo vas a empezar? Pero vemos es la dificultad o el reto, tal vez podemos nombrar, al principio de la historia. Gracias, Erasmo. Abby, por favor. Y en el versículo 45 se ve que tenían celos. Exactamente, sí. Gracias. Había otro problema, porque al principio los judíos invitaron a Pablo a regresar, ¿verdad? Para seguir la enseñanza. Pero al llegar todos vemos el pecado, su celos, ¿verdad? Bien, gracias, Abby. Ese problema. También podemos como sencillamente nombrar el sencillo problema de la ignorancia o el desconocimiento de todos en las ciudades donde visitaban Pablo y sus compañeros.
El pastor dice que los judíos contradecían la palabra que decía Pablo y blasfemaban y Sí, rebatían lo que él decía. sí, motivados por sus celos. Vemos que ellos contradecían a Pablo. Y sí, gracias, Sol. Veo la mano también de Marcelo, por favor. El problema que veo allá me parece mucho a lo que pasó en Estados Unidos, no sé si estoy correcto, es que cuando llega Pablo con estas nuevas doctrinas empieza a hacer una separación total entre lo que es espiritual y lo que no, y lo que es religioso, igual que hay una separación de quién sí y quién no, y es como un cuchillo ahí, ya se empiezan a ver que la gente piensa de una forma u otra. Sí, entonces vemos que sí, entonces sería el problema, Marcelo, entre como quién sí y quién no, y vemos que eso también puede ser por una causa del celos de los judíos también, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí, gracias, Marcelo. Ese es el problema. Ahora vamos a repasar los detalles. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Es una historia larga. ¿Quién quisiera empezar? ¿Cómo empieza en Hechos 13, versículo 13? ¿Cómo empieza? Yo, Sol, por favor. Pablo es llamado por el Espíritu Santo a ser instruido y enseñado por él mismo para hablar de las buenas nuevas, y él acepta y se somete y comienza a aprender, y dura muchos años antes de entrar a la vida pública, pero cuando entra es con mucho valor, con mucha convicción, con mucha seguridad y convencido de que es el Espíritu Santo quien lo instruyó. Ok, entonces llegan ahí en Antioquía, aquí en Hechos 13. Y después de tantos años vemos, la primera enseñanza de Pablo que vemos. Tal vez lo que él enseñaba antes, pero por primera vez vemos su enseñanza que empieza, ¿verdad? Toma la palabra y habla. ¿De qué habla? Margarita. Bueno, yo puse los eventos de esta manera. Pablo y Bernabé salvan de Pafos y arriban a Perchos de Pinfalia. Juan, que los acompañaba, se apartó y regresó a Jerusalén. Ellos entran a la sinagoga y se sientan el día de reposo. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales les dicen que si tienen palabras de exhortación para el pueblo, hablaran, y levantándose Pablo les dice: varones israelitas que temen a Dios, oíd que Dios había escogido ese pueblo de Israel y a vuestros padres, enalteciendo al pueblo, y los sacó de Egipto, teniendo que soportarlos 40 años, dándoles herencia en Canaán, y después de 400 años les dio jueces hasta Samuel, y no conformes pidieron reyes, dándoles a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, 40 años. Luego David, a quien le llamó un varón conforme al corazón de Dios. Esos son los eventos que yo encontré. Bien, Margarita, muy bien. Sí, gracias. Entonces, eso nos lleva hasta el tiempo de David. Muy Ajá, bien. Porque termina dice, llegaría conforme, porque él les promete que va a llegar Jesús, pues que llegaría conforme a la promesa de Dios, Jesús el Salvador de Israel. Antes de su venida, Juan el Bautista predica sobre el bautismo y les dice que no es él el que vendría, que viene otro del cual no es digno de desatar las sandalias. Y decía: varones, hermanos del linaje de Abraham, para ellos será enviada la palabra. Gracias. Sí, Margarita. Entonces, y vemos en la historia por qué, bueno, no, sí comparte Pablo la historia del Antiguo Testamento, pero no todo. Llega hasta David. ¿Y por qué David? Porque iba a usar, como Pedro, notamos que Pedro utilizó la historia de David en su sermón en el día de Pentecostés. También el Pablo iba a usar los salmos de David
para mostrar que el hijo de David, Jesucristo, que escuchamos también el Domingo de Ramos, la entrada de Jesucristo en Jerusalén, que decían, el que viene en el nombre de Dios, hijo, y llamaron a él el hijo de David, como hablando siempre de él como el que iba a tomar, porque todos sabían de las profecías del Mesías que iba a venir del linaje de David. Entonces se usa en su enseñanza, Pablo, lo de David, utiliza las escrituras mucho, ¿verdad? Tiene algo de Habacuc, de los Salmos, de Isaías, otro de Isaías. Entonces muchas profecías para probar que Jesús había venido para cumplir las profecías. Y algo muy bonito que vemos, bonita como la hija de José de Mendoza, pero en otra manera, que es lo que dice Pablo en versículos 38 y 39. Entonces, es una enseñanza tan clara de la ley y el evangelio. Y dice, hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados. Entonces, la ley, bueno, no se justifica por la ley, ¿verdad? Claramente. Después dice, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tenemos una enseñanza muy clara de la salvación por gracia, por medio de la fe. Bien, y concluye la enseñanza, invitan a regresar. ¿Y qué pasa? Regresan 8 días. Regresan Pablo y Bernabé. Se ponen celosos los judíos, los contradecían y lo maldecían. Hay un problema entre todos, hay persecuciones. Salen ellos a otro lugar, pero con gozo en su corazón. Bien, ok, esos son los eventos. Entonces, regresando a los problemas de que hablamos, del problema de celos, de los judíos que lo contradecían y lo maldecían a Pablo, de la ignorancia, de todas las dificultades que encontraron ahí. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Sí o no? Se resuelven los problemas que mencionamos. Adolfo, ¿iba a comentar? Sí, pastor, no se resuelven los problemas, pero aún así, la palabra de Dios siguió difundiéndose por toda la región. La palabra de Dios sigue difundiéndose, ¿verdad? Sí, gracias. Bien dicho, Adolfo. No se resuelva, bueno, no tiene su fin el problema de la persecución, lo vamos a ver en otras ciudades. No tiene el fin el problema de la ignorancia. Lo vemos en las acciones de los judíos. Pero sí, se lleva a cabo la misión de la iglesia por lo que hacía Pablo de llevar el evangelio. Vemos su efecto en los corazones porque dice que, bueno, que se alegraron, los no judíos se alegraron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron, ¿verdad? Creyeron ellos. No todos, pero sí, unos creyeron y vemos que en ellos Dios, por el poder del mensaje, Él resolvió el problema de la ignorancia, de la incredulidad en ellos. Bien, ok, bien contestado. Gracias, Adolfo. Ahora vamos a las preguntas de consolidar. Entonces, ahora que hemos analizado bien los detalles de la historia, tomando en cuenta los muchos personajes en la predicación de Pablo, los personajes en la historia del viaje, los judíos, Pablo, Bernabé, los demás. Ahora vamos a consolidar.
vamos a ver no lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. Pero para empezar, queremos que ver lo que es la historia que estudiamos, un resumen. En pocas palabras o con pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? ¿Quién nos puede dar? Abby, por favor. Sí, Pablo y Bernabé comienzan la evangelización de los gentiles. Bien, muy bien dicho. Comienza. Y qué interesante es cómo empieza, ¿verdad? Porque él tenía la misión de llevar la palabra de Dios a los gentiles. Es la misión de Pablo. Pero ¿cómo empieza? Empieza en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Bueno, él iba a llevar la palabra de Dios a todos y iba a traerlo también a los gentiles. Pero empieza con los judíos, de punto de inicio. También nosotros tenemos todo el mundo para evangelizar. ¿Dónde vamos a empezar? Con las personas que conocemos, con las personas en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Entonces, y sí, Pablo y Bernabé llevan la palabra a los gentiles, empiezan con los judíos, pero también dice en versículo 47 que llevan salvación hasta los confines de la tierra. Jesucristo es luz para las naciones, para los gentiles. Bien, gracias, Abby. Ahora la segunda pregunta, siempre la pregunta más difícil, pero muy importante, porque si Jesucristo es la solución, nosotros como pecadores tenemos que siempre empezar con el problema para recordar que no hay esperanza sin Cristo. Entonces eso es algo que tenemos que siempre recordar, es tan importante. La segunda pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? José Mendoza, por favor. Sí, profesor, a veces callar no lleva el evangelio a personas que deberíamos llevarlo. Gracias, José. Muy buen punto. Es un detalle de la historia de que no hablamos mucho, pero vemos lo que hizo Juan, o bueno, muchas veces se llama a él en las escrituras Juan Marcos, en versículo 13. Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, muchas veces en vez de seguir el ejemplo de Pablo, el buen ejemplo de Pablo, que predicaba, enseñaba con valentía, ¿qué hacemos? Regresamos a lo cómodo, a casa, a nuestros hogares, por este miedo pecaminoso que tenemos, que confía o que no quiere confiar en Dios y quiere como estar en algo cómodo, estar como ahí, o tal vez por falta de amor para nuestro prójimo, pensar más en nuestra propia, lo que es cómodo para nosotros, más que en lo que es mejor o lo que es importante para nuestro prójimo. Sí, gracias, buen punto. O sea, creo que todos nosotros podemos ver a nosotros en Juan Marcos, que dejó a sus compañeros y regresó a casa. Nosotros también hemos dejado la misión de compartir con otros. Gracias, José Mendoza. Norma. Perdón, se movió el celular. Esto sí, también nos enseña el pecado de la igualdad, equidad, imitar a Pablo, que Pablo iba especialmente a los humildes, a todas las personas, y a veces hay personas que escogen, si la persona tiene una buena condición social, a esos son los que más te quieren llevarle la palabra, por lo que les puedan dar. Bueno, gracias, Norma. Sí, el pecado tal vez del racismo o Ajá, de racismo, sí. o de pensar mal en una persona de otra clase social o Exacto. económica. Y es tan fácil para nosotros, ¿verdad? Caernos en ese pecado. Sí, exacto. Ajá. De pensar, de menospreciar Esa es ajá, menospreciar, exacto. Sí. Gracias, Sí. Norma. Vemos nosotros. Gracias a usted, pastor. Sí, gracias, Norma. Vemos nuestras caras en el espejo de la ley también, pensando en cómo hemos tratado a nuestros prójimos. Sí, pensando en la historia de hoy,
este deseo de ir y hacer discípulos de todas las naciones, aún las personas que tienen otra cultura, otro idioma, otra raza, y para nosotros no es cómodo, ¿verdad? Vemos que para Juan Marcos a lo mejor no fue algo cómodo estar en otro lugar con amenaza de persecución, con personas que hablaban diferente, que tenían otras costumbres, pero nosotros también, el prejuicio también es un pecado en el corazón de nosotros también. Bueno, después de ver nuestros pecados, recordarnos que sin Cristo no hay esperanza, recordamos que con Cristo hay esperanza. Vamos a la pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? Especialmente pensando en el amor de Dios para mí hoy, ¿dónde lo veo? Abby, por favor. Sí, en el versículo 47, en el mandato que le dio el Señor, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta los confines de la tierra. Gracias, Abby. Y no les voy a pedir que levanten las manos, pero creo que todos nosotros somos gentiles, ¿verdad? Bueno, pueden ser unas personas que tienen razas judías y está bien, pero creo que casi la mayoría son personas de gentiles, ¿verdad? Y Dios que no tiene ningún racismo, que no tiene favoritismo, nos ama a nosotros entre las naciones. Él en su amor quería llevar su luz, la luz de Cristo, a todas las personas de todas las naciones. Y Dios que utilizó los caminos del mundo antiguo para llevar la palabra de Dios a las personas en Antioquía de Pisidia, también utilizó los caminos de nuestras vidas también para llevar a nosotros el mismo mensaje poderoso que nos cambió de personas incrédulas a personas creyentes que tienen la esperanza de la vida eterna como ellos tenían los que creyeron, ¿verdad? Qué bendición saber que Dios en su amor hizo que nosotros escucháramos el mensaje. ¿Qué más? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Yo, pastor, Sol, por favor. yo veo el amor de Dios en que siempre, pastor, levanta personas que puedan llevarnos la palabra, que puedan instruirnos, como en este caso ustedes. Es el amor de Dios el que les permite que nos instruyan, nos ayuden y nos den estas clases con tanto amor y desinterés. Gracias, Sol. Sí, qué bendición tener personas en nuestras vidas. Sí. Y podemos tal vez hablar de la gracia de recibir el mensaje de otras personas, un mensaje tan puro como lo que vemos en los versículos tan buenos y claros, versículos 38 y 39, que somos justificados por medio de la fe en Cristo. Pero también otra bendición de la gracia de Dios es poder ser sus instrumentos también para poder tener la alegría de llevar la palabra de Dios a otros. Y en Juan 1 habla de que hemos recibido gracia sobre gracia, la gracia del perdón, paz y vida eterna en Cristo Jesús, y también la gracia o el regalo del amor de Cristo para ser sus instrumentos en este mundo. Bien, gracias, Sol. ¿Algo más sobre esta pregunta? Muy bien, bueno, no, está bien. Bueno, alguien quisiera compartir, las personas que no han compartido nada hoy. Si quieren, aquí estamos para participar. Pablo Hugo, Lorena, David, Rodrigo.
Jackson, Walter, ¿algo que compartir? Rodrigo, por favor. Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud y es que este Juan Marcos es el mismo evangelista Marcos, primero, y segundo, yo veo acá que ellos tuvieron una discusión porque Juan Marcos tuvo una debilidad y los abandonó, pero si no estoy mal, fue Bernabé el que intercedió por él para que le dieran una segunda oportunidad. Entonces yo veo ahí el amor de Dios también en que Dios usa instrumentos para darnos a nosotros segundas oportunidades en la vida, porque somos débiles y siempre va a haber un hermano que nos va a levantar, nos va a ayudar. Es todo. Sí, la gracia de Dios en la vida de Juan o Juan Marcos es muy grande. Entonces, un ejemplo de la gracia de Dios. Entonces, vamos a llegar hasta Hechos 15 y vamos a ver que Bernabé y Pablo decidieron ir en otros, bueno, en el segundo misionero no fueron juntos. ¿Pero por qué? Por la cuestión de Juan Marcos, que fue que los había abandonado y Pablo decía que es que no puede, se puede ver que Pablo pensando que es tan importante la misión que no podemos perder otra vez un miembro del equipo. Pero más adelante vemos la gracia de Dios a Juan Marcos porque no iba a ser su última oportunidad. En versículo 11, segunda de Timoteo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo es la última. Si uno lo lee, puede ver que está a punto de morir Pablo y se iba a morir pronto. Pero es en el último capítulo que él escribió. Vemos la gracia de Dios para Juan Marcos, porque dice ahí solo Lucas está conmigo, Pablo escribiendo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, vemos que Juan Marcos, quien cayó en el pecado, salió del equipo, abandonó al equipo. Años después, vemos que él no solamente fue perdonado, pero también es útil a la misión, al ministerio de la iglesia de nuevo. Y a la pregunta, Rodrigo, que es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos no nos dice quién lo escribió y tampoco la Biblia, entonces no podemos decir, porque la Biblia no nos dice que es 100% seguro, pero los escritores en los años después de que fue escrita la Biblia son unánimes en decir que fue él quien escribió el Evangelio de Marcos. Entonces, no puedo decir sin duda, pero casi es 100% que es el mismo Juan o Juan Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Está bien, Rodrigo? Muchas gracias. De nada. También veo la mano de Pablo Hugo. Pablo Hugo, por favor. Sí, profesor. Es decir, viendo lo que la vida de Pablo hasta ahora, hasta este momento, vemos que Dios cuando quiere a alguien para su propósito, lo toma y esa persona lo sigue fielmente, como hizo con Pablo. Primero lo perseguía, lo convierte y se hace fiel a Dios, predicando y llevando la palabra, aprendiendo 4 idiomas para poder llevar la palabra y poder distribuirla entre todo. Y no se fijaba si eran judíos o eran gentiles. Él directamente predicó para todo el mundo, como hacía Jesús. Jesús tampoco decía, no, yo voy a predicar a los judíos porque son la gente de la tierra prometida. Para él no había ni blanco ni negro, ni hombre ni mujer. Es decir, se ve una similitud entre esas dos cosas, por lo que estoy viendo hasta este momento, para mi pensar. Gracias, Pablo Hugo. Y vemos una similitud, algo que tenemos todos en común, blancos y negros, hombres y mujeres,
el mismo problema, porque todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23, que no hay distinción, porque tenemos el mismo problema y hay una sola solución. Es que vemos en Cristo Jesús, y todo el mundo necesita escuchar ese mensaje, el mensaje poderoso de pecados perdonados en Cristo. Gracias, Pablo Hugo. Vemos el gran amor de Dios, es su amor para cada uno de nosotros. Gracias. Un comentario más, Margarita, por favor. Pues yo digo que aquí podemos ver el amor de Dios al no escatimar en entregar a su Hijo, ¿no? Mandarlo para salvarnos a nosotros. En Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí, gracias, Margarita. Y eso es el mensaje que llevó Pablo a los de Antioquía, ¿verdad? Porque Jesucristo vino para el mundo y quería llevar la palabra a todos. Entonces llegó hasta Antioquía, a otro lugar, a otra ciudad, para poder compartir con ellos ese mensaje tan precioso. Bien, gracias. Entonces el amor de Dios para nosotros, que perdona en Cristo todos los pecados que mencionamos en la pregunta anterior. Ahora, motivado por ese amor. Y por eso viene la pregunta 4 después de la pregunta 3. Porque no somos perdonados no por lo que hacemos, no por el cambio de vidas porque ya vivimos mejor, sino 100% por lo que Dios hace, por las obras de Jesucristo, por medio de la fe que hace en nosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos, el amor de Dios, y hay que tener mucho cuidado, decir que es por Dios, por el amor de Dios, en la salvación es por esa acción de Dios. Pero después sí vamos a hablar de nuestras acciones, no para salvarnos, porque la salvación es obra de Dios, sino por gratitud a Él. Y por eso tenemos esa frase con la pregunta. Estamos todo el día hablando de la misma enseñanza, pero es tan importante decir que las obras que hacemos, lo que pedimos y hacemos, no es por obligación, sino es por gratitud. ¿Qué me enseña Dios aquí en esta historia? A pedir y hacer por gratitud a Él. Martín, por favor. Sí, aquí en la pregunta 4, ¿qué me enseña a hacer Dios por gratitud a Él? Hacer y hacer. Que aquí nos muestra, como usted ya dijo, que a pesar de que nosotros somos pecadores, completamente pecadores, reconocemos que Jesús hizo todo por nosotros, que nos dio la vida eterna y nos dio también la salvación por méritos propios de Él, no por nosotros. Entonces aquí lo que nosotros queramos hacer, vamos a querer hacer en gratitud a todo ese amor que Dios nos brinda, como la pregunta anterior dijo, vamos a querer hacer por gratitud a Él, en agradecimiento, vamos a querer predicar, vamos a querer compartir esas buenas nuevas de salvación con todas las criaturas de la tierra, sean del color que fueren, y siendo hombre, mujer, o de la religión que sean, lo importante que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación en Jesús a todo aquel que lo acepte. Muy bien, gracias Martín, no lo puedo decir mejor. Muy bien Martín, gracias por compartir. Así es, ¿verdad? La misión que tenemos por gratitud, por agradecimiento. Muchísimas gracias. ¿Algo más que vamos a pedir o hacer? Algo más. Los que no han participado todavía, también quisiéramos escuchar sus voces. Brenda, Abelardo, Roque, Elsa, Alejandro, Isaac, Jackson, ¿qué dicen? ¿Qué más vamos a querer compartir y hacer? Pensando en la historia que estudiamos. Marcelo, por favor. Muy interesante esa parte de 2 Timoteo 4:11, Marco.
uno puede suponer, no, no es lo bueno en la Biblia, pero puede suponer que también Marco, igual que nosotros, podemos apoyar, tal vez no tengamos todos la facilidad de palabra para una prédica, pero tal vez tomar el tiempo para ayudar económicamente o no, o de otra forma a las personas que llevan la palabra. Eso me tal vez pueda ayudar a pedirle a Dios que le ponga eso en el corazón. Sí, sí, gracias. Gracias, entonces, pensando en él. Sí, bueno, nunca vemos a él predicando. Tal vez predicaba, sí, pero nunca vemos a él predicando, pero también tenía un papel importante, ¿verdad? En el ministerio. Tal vez no tenía los dones de Pablo para enseñar, pero tenía dones para estar útil. Y vemos que otra vez en 2 Timoteo 4:11 es útil de nuevo. Una cosa que debo decir, tal vez están pensando, ¿y cómo sabemos que este Juan también es Marcos y Marcos es Juan? En Hechos 15, 37 vemos que cuando iban a abarcar en su segundo viaje misionero, dice, Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Entonces vemos en el contexto bíblico que sí es la misma persona. Sí, pero buen punto, Marcelo. Gracias. Entonces nos motiva aquí en esta historia por la gratitud que tenemos a tomar el papel que podemos en la obra del Señor. Gracias, Marcelo. Lorena, también. Vamos a pedir sabiduría, que nos dé sabiduría para enseñar como hizo sus discípulos, ¿no? Vamos a querer pedir, en gratitud vamos a querer enseñar la palabra más de Dios. Bien, Lorena. Y pedir sabiduría. Dios nos provee sabiduría por lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Pero a veces en el momento, después de estudiar, es tan fácil no pensar que no tenemos las palabras o batallar con decir lo que queremos decir de la palabra. Entonces sí, es algo que vamos a pedir sabiduría. Gracias, Lorena. Margarita también. Sí, yo aquí puse que Dios me dé el mismo, pues lo mismo que dijo él en uno de sus mandamientos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dolernos de lo que los demás se duelen, así como alguna vez alguien se dolió o tuvo compasión de nuestra situación en la que nos encontrábamos y fue a darnos amor y a enseñarnos que Dios no menosprecia a nadie, ¿no? Ni mira el pecado grande o chiquito, simplemente nos ofrece acercarnos a Él para salvación. Sí. Sí, entonces sería, bueno, Dios tuvo misericordia de nosotros a pesar de nuestro pecado, ¿verdad? Cuando todavía éramos pecadores, como dice en Romanos 5:8, cuando todavía éramos pecadores, Dios envió su propio Hijo para nosotros. Entonces nosotros, las personas que buscamos son los perdidos, como dice Jesucristo. Por eso vino Él y nosotros también, como sus mensajeros, también vamos para buscar no personas buenas, porque no hay ninguna persona que es buena según la ley de Dios. No hay ninguna persona que es perfecta. Pero buscamos a personas que necesitan su Salvador, sabiendo que con todas las personas lo que necesitan es la solución de su pecado. Entonces no vamos a buscar personas sin pecados, pero con el amor a nuestro prójimo, el amor de Dios, un amor inmerecido, vamos a otras personas. Otro comentario, Adolfo. Sí, pastor, gracias. En esta cuarta pregunta, pues yo le pediría a Dios que me diera decisión, perseverancia y fortaleza y hacer por gratitud, prepararme, capacitarme, aprender métodos
de aprendizaje y métodos de enseñanza para hacer que la palabra de Dios fuera más accesible a las personas, que me entendieran bien el mensaje de Jesús. Sí, gracias, Adolfo. Muy buen punto. Podemos ver la preparación, la capacitación de Pablo en su predicación, en su enseñanza, ¿verdad? Que utilizaba las escrituras para probar que Jesús es el Cristo. Gracias, Adolfo. Jackson también. Sí, buenas noches, así mismo como están hablando, Buenas noches. de controlarnos con nuestro prójimo, también recordando, como dicen en Romanos 8:28, que sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, nosotros, por lo menos en mi caso, le pediría más a Dios que me ayude en eso, preparándome para compartir esta palabra al lugar donde yo vaya. Por lo menos ahorita, en esta situación que tenemos de esto, por lo menos de la pandemia, muchas personas piensan que van a un hospital y va a ser un mal rato. Entonces, yo le pediría a Dios que me preparen eso más bien. Y ese lugar donde yo voy, en vez de yo estar triste o tribulado, no, sería compartir más bien esta palabra del Señor, de que es una oportunidad más, pues, esas personas que también están controladas en ese lugar, nosotros llevarle aliento más bien de la palabra de Dios. Sí, bien, Jackson. En todas las circunstancias. Estar listos y dispuestos para compartir la palabra. Gracias, Jackson. Pablo Hugo. Sí, profesor. Viendo acá la capacitación que tenía Pablo, es decir, que había estudiado toda la palabra, todo lo que se sabía hasta ese momento, había seguido toda la vida de Jesús para poder hablarlo. Yo he escuchado muchas veces, y cuando me ha tocado a mí la otra vez pasar al frente a decir una palabra en mi congregación, me dijeron, vos subí que Dios te va a poner palabra en tu boca. Hablando con un amigo que es misionero, me dice, sí, Dios va a poner tu palabra en tu boca, pero vos pensás que sos como una alcancía, que si no tenés nada dentro, Dios no puede sacar nada. Entonces, lo que tenés que hacer en tu corazón es llenarlo, estudiar, aprender la palabra, y ahí sí Dios te va a dar la palabra justa para poder hablarle a los demás, para poder evangelizar. Pero si vos no estudiás y no te capacitás y no aprendés, Dios no puede hacer nada por vos. Es decir, sentado acá viendo televisión, no voy a aprender nunca lo que es la palabra de Dios. Gracias, Pablo Hugo. Alguien una vez hizo esta comparación y creo que es bueno. Es que es como una taza, un vaso. Si está caminando con un vaso, tal vez nadie va a saber lo que está adentro hasta que choques con una persona y algo salga del vaso, ¿verdad? Tal vez caminando en las calles de las ciudades donde vivimos, nadie va a saber por vernos que somos creyentes. Pero cada vez que chocamos con una persona, tal vez hay una dificultad entre personas, van a ver lo que está adentro. Si estamos llenos con la palabra de Dios, lo que van a ver es la palabra de Dios. Pero sabemos que pecadores, a veces lo que van a ver es como ira o que ese enojo que tenemos adentro. Pero cada vez que nos llenamos más con la palabra de Dios, nos llena más con el Espíritu Santo, con fe, para que cuando tengamos estos choques con nuestros vecinos que son inevitables en este mundo, vamos a tener oportunidades para mostrar lo que nos llena más y más cada vez que estamos en la palabra. Sí, gracias, Pablo Hugo. Muchísimas gracias. Martín, por favor. Sí, nada más para ahondar un poquito más en este tema y lo que han pedido varios hermanos. Aquí aprendemos de Pablo, mejor dicho, aprendamos de Pablo que él se preparó 2, 3 años, no sé, poquito más tiempo, para poder ir a platicar de las buenas nuevas de Jesús. Él no se fue con la alforja vacía, sino que él ya tenía
conocimiento y se preparó de antemano para poder llegar con la espada del Espíritu, con la fuerza del Evangelio, con la fuerza de la palabra de Dios. Él llegó a compartir las buenas nuevas de salvación. Y aquí también aprovecho para invitar a los hermanos que están pidiendo más sabiduría y más preparación, invitarlos a que aquí en Academia Cristo se preparen gratuitamente, se consolida uno como un buen predicador o como Dios le dé las facilidades. Aquí en Academia Cristo conoce uno de los temas bíblicos, de un temas 100% bíblicos y completamente gratuito, y sale uno preparado para poder compartir el evangelio hacia los demás, dependiendo de la gracia que Dios nos da. Están invitados a la academia. Yo ya tengo algún rato estudiando con ellos y ustedes que son varios nuevos, los invito a que participen en varias clases. Es una gran carrera y es hermoso estar aquí adentro porque uno aprende bastante por la gracia de Dios y por los hermanos de Academia Cristo. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y qué privilegio poder estudiar la palabra juntos por la cual Dios capacita a todos nosotros. Sí, gracias. Ahora vamos a la última pregunta de consolidar. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pensando especialmente cuándo utilizaríamos la historia de Hechos 13 con otra persona. Yo sí tengo algo en mente, pero quisiera escuchar de ustedes primero. Está bien, yo voy. Yo estaba pensando en hablar de la capacitación, exactamente lo que Martín apenas nos dijo, que es una historia muy buena para hablar de la importancia de compartir. Nos muestra el ejemplo de cómo compartía la palabra de Dios. Pablo nos muestra como él, lleno del Espíritu Santo que obra por la palabra, predicaba usando el Antiguo Testamento. A pesar de persecución salió de la ciudad gozoso, y para mí es un muy buen texto para hablar con los que quieren capacitarse para compartir la palabra de Dios con otros. Bien, ok. Ahora vamos a un tema importante, que es lo que es considerar. Entonces, tenemos nuestro método de las 4C. Empezamos por captar la atención, después contar la historia, es el puente, el captar que nos lleva a poder contar la historia. Después, el paso 3 es considerar. Tenemos 7 preguntas. Y otra vez no es ley de Dios usted que tenemos que siempre usar estas 7 preguntas, pero para muchos ha sido una herramienta útil, las 7 preguntas, tanto para el estudio personal como para la enseñanza, para analizar bien, para no leer de una forma muy rápida, pero para pasar tiempo con la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Son 7 preguntas que no cambian las preguntas, pero van a cambiar las respuestas según la parte de la palabra de Dios que estudiamos. Entonces, el propósito. Son 7 preguntas. Ya saben las preguntas. Ya lo hemos usado aquí en cada una de nuestras lecciones. Generalmente en los cursos de la Biblia usamos estas preguntas para estudiar, para analizar bien la historia. Un punto importante que quisiera compartir es que la Biblia, como nos dice la misma Biblia, es inspirada y creemos que cada palabra de la palabra de Dios es preciosa. Entonces, eso es algo que nos ayuda en nuestro estudio personal y en nuestra enseñanza, reconocer que los detalles de la palabra de Dios son preciosos, algo que vamos a querer analizar para ver todo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir por medio de las palabras. Y también nos ayuda en
en ver lo que Dios dice y no nuestros sentimientos, no salir. ¿Y qué sentimientos que tengo? Y a veces nuestros sentimientos que van que suben y bajan no tienen nada que ver con la misma palabra. Entonces vamos a querer siempre atarnos a la palabra de Dios, ver lo que Dios verdaderamente dice. Y eso es una herramienta muy buena para ver lo que Dios verdaderamente dice en su palabra. Las 7 preguntas de considerar. Entonces, otra vez, no es ley de Dios. Tenemos la libertad de cambiar métodos y formas de enseñanza siempre y cuando estamos enseñando lo que la palabra de Dios dice. Pero en nuestra experiencia, esta herramienta ha sido algo muy buena para decir lo que Dios verdaderamente dice en su palabra. Otra cosa, ya lo mencionamos antes, una vez más lo voy a mencionar en una forma un poco más rápida porque ya lo hicimos en la semana pasada, pero para recordarles de lo que es Academia Cristo. Aquí estamos para la capacitación, ya hablamos mucho de la capacitación este clase, para el crecimiento personal y también para poder llevar la palabra de Dios a otras personas. A veces unas personas nos preguntan, quiero juntar un grupo, ¿puedo orientarme? La respuesta es que sí. Si quieren investigarlo solo, hay un botón en nuestro sitio de web, academiacristo.com, que dice Grupo Sembrador. Se puede ver los recursos que tenemos ahí. También aquí estamos. Pueden hablar con un profesor, conmigo y con otro profesor sobre cómo lo hacemos. Otra cosa es que otros que dicen que quisieran unirme oficialmente con ustedes, ¿cómo se hace para expresar este mismo sentir de que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10? Nosotros tenemos las clases en que hablamos de las enseñanzas a base de una enseñanza bíblica, tenemos unidad verdadera. Si es algo que quieren y apenas empezaron, tal vez el próximo paso sería tomar más cursos. Si ya han tomado muchos cursos con nosotros y ya dicen que es lo que enseñan, es lo que yo creo. Sería un tiempo para hablar con uno de nosotros, para ver si podemos celebrar una unidad de mucha bendición, muy verdadera en la palabra de Dios. Última cosa, a lo mejor se notaron, notaron ustedes que no hablamos de la pregunta para el proyecto final. En este caso va a ser un ensayo personal, van a estudiar algo. Les voy a compartir un documento que habla de las traducciones. Sabemos que hay muchas traducciones de la Biblia. A muchos les encanta la Reina Valera 60, pero hay Reina Valera 60, Reina Valera 1909, Reina Valera 95, Reina Valera contemporánea. También hay otras traducciones, ¿verdad? Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, entre otros. ¿Cómo sabemos? ¿Qué características evaluaremos para elegir una buena traducción? ¿Cómo sabemos cuál usar? Les voy a compartir un pequeño ensayo, un documento en el grupo para poder leer y pensar en ellos. Y si tienen preguntas o dudas, vamos a también usar el mismo grupo del curso para hablar de temas, de preguntas, de comentarios sobre el documento. Entonces, después de la clase hoy, les voy a poner ese documento en el grupo. Y si tienen preguntas o dudas, pueden ponerlos en el grupo, me pueden enviar un mensaje personal o también tal vez en la clase que viene vamos a hablar un poco después de la clase sobre la misma pregunta. Ok, ya hemos llegado al fin. ¿Preguntas o dudas sobre cualquier cosa de la lección de hoy? Muy claro todo, pastor. Gracias. ¿Los demás qué dicen?
Bueno, ok. La tarea, como siempre, les van a pedir que vean el siguiente video para la lección 6. Otra vez vamos a continuar en Hechos, vamos hasta Hechos 15. Es una historia interesante como qué va a pasar cuando regresan Pablo y Bernabé para hablar con los judíos cristianos en Jerusalén y ellos que tenían todavía en mente las tradiciones del Antiguo Testamento. ¿Qué va a pasar cuando ellos ven que hay tantos, ahora hay tantos creyentes gentiles? Entonces vamos a estudiar Hechos 15 en la lección que viene. Ahora vamos a concluir con la bendición. Después de la bendición nos vamos a despedir. Los que quisieran hablar un poco más de los temas de la clase, se pueden quedar. Vamos a estar aquí por un buen rato hablando de los temas. Ahora concluimos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, fue un gusto Amén. estar con ustedes. Amén, Gracias, amén. profesor. Muy linda la clase. Gracias, muy bonita, exactamente. Hasta luego, profesor. Bendiciones. Bendiciones Amén. para Amén. todos. Para la próxima clase. Nos vemos. Bendiciones, pastor. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios me lo bendiga grandemente. Amén. Gracias, igualmente. Bendiciones. Gracias, benditos sean, gracias. Hasta el próximo jueves. Dios los bendiga y los conserve hasta entonces. Con el favor de Dios. Gracias, igualmente. Bendiciones a todos. Dios mediante el jueves nos vemos. Hasta luego, pastor. Luego, Martín, bendiciones. Buenas noches, hasta la próxima clase, Dios le bendiga.